Muy bien, buenas tardes. Vamos a entonces a iniciar esta última sesión virtual y para ello vamos a entrar a otra parte de lo que es la macroeconomía uno. Voy a entonces compartir la pantalla. Mm, Acá está, a ver, veamos. Ya vamos a compartir entonces. Ok, entonces, como se puede apreciar, vamos a entrar, ya hemos terminado todo lo que es el largo plazo. Básicamente ha concluido con todo lo que es la IS, con todo lo que es la LM. Y hay una parte que después comentaremos, el tema de lo que viene a ser la tasa de interés real y el riesgo que también involucra, ¿no? Un país con el resto del mundo. Mientras tanto, ya iremos avanzando lo que es el medio plazo. Y lo que vamos a ver en el medio plazo es como se puede apreciar eh, cómo la economía retorna a ese nivel de producción, ¿no? A la tasa natural de desempleo. Y lo que vamos a hablar ahora es un poco de la parte del mercado de factores. O sea, ahora el factor más importante en el proceso de producción, que esto ya se ha hecho a nivel microeconómico, cuando tú tienes una función de producción en función del trabajo o en función de capital, ¿no? Entonces acá, pero el más importante es el trabajo. Entonces nosotros vamos a ir ahí para explicar lo siguiente, ¿no? Él justamente ya entramos al capítulo 7, que es el mercado del trabajo. Ahora, ¿cuál es la estructura del mercado de trabajo, no? ¿Cuántos trabajadores hay? ¿Cuánta gente trabaja? Entonces, no hay que precisar algunas cosas, ¿no? Como las que se está viendo aquí en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, tienes una población total, ¿no? Que es la que tenemos los peruanos, por ejemplo, pero tenemos también una población civil, digamos, ¿no? No institucional, no, una cosa es la población total, otra es la población civil, ¿no? Y esta, a su vez, se divide en dos partes, ¿no? La población activa civil y los inactivos, ¿no? No es igual, ¿no? Una cosa es la población activa. Acá en el Perú le llamamos PEA, o sea, la población económicamente activa. Y le llamamos también la población inactiva, que es la otra parte, ¿no? Ahora, ahí hay una distinción, ¿no? A veces tenemos una idea errónea de quién es el activo y quién es el inactivo, ¿no? Me referiré primero al inactivo, que son pues generalmente las personas adultas, los menores, los que están en edad escolar, inclusive los universitarios que no, que solo están dedicados a estudiar, ¿no? Pero en la población activa, que aquí en Perú es desde los 14 años, ¿no? A más, son aquellos que obviamente están en condiciones mentales y físicas en la edad para trabajar y que están buscando trabajo, ¿no? O tienen trabajo. Ellos todos pertenecen a la población activa, ¿no? Pero los que
Entonces, no nos adelantemos mucho de repente al término o no confundir el término inactivo con el desempleado, que es distinto, que ahorita lo vamos a ver. Dentro de la población activa civil, o que para, como dije, en Perú se dice población económicamente activa, PEA, también se divide en población ocupada y en población desempleada, ¿ya? Ahora, como he dicho antes, tiene que estar en la edad laboral, por eso es población activa, tiene que estar en condiciones, como dije, tanto física y mental, y además tiene que estar buscando trabajo. Hay unos que están buscando trabajo y ya están trabajando, ¿no? Entonces a ellos les llamamos la población ocupadas. Pero también hay quienes están buscando trabajo, pero tienen que estar buscando y no lo encuentra. Entonces ahí le llamamos desempleado. No hay que confundir con aquella persona que no busca trabajo y no trabaja. Entonces, él no es desempleado, él está en la población inactiva. ¿Ok? Esa es más o menos la estructura. Ahora pasemos rápidamente a ver lo que es los salarios. ¿Cómo se fijan los salarios, no? Pero acá los salarios, en este capítulo vamos a usar a la letra W, ¿no? Que es del inglés wage, ¿no? Entonces es el salario, ¿no? El salario, en este caso sería un salario nominal y no como en microeconomía, sino que este va a ser un salario nominal agregado. ¿Cómo se fijan los salarios, no? Hay varias teorías, ¿ya? Hay varias teorías de cómo es que se fija el salario. Comentaremos nomás la primera teoría acerca de la negociación. Seguro que ustedes también han hablado de la famosa negociación colectiva, ¿no? Es decir, cuando los trabajadores con los empleadores empiezan a ponerse de acuerdo para poder fijar cuál es el salario del contrato, el que se va a llevar a cabo, ¿no? Básicamente, en eso se centra. Claro, entonces ahí podríamos decir que quien ha determinado el salario sería ese proceso de negociación, ¿no? En más detalles, obviamente, están en el libro. Otra forma de decir cómo es que se han fijado ese salario puede ser a través de los salarios de eficiencia, ¿no? A través de la productividad que tiene el trabajador. Y en ese caso, obviamente, empleos con una alta productividad, con una alta eficiencia, tendrían salarios más elevados, ¿no? Y viceversa también, ¿no? Entonces, dependería mucho de esa parte, ¿ya? De la productividad, de la eficiencia del trabajador, y obviamente lo que estaría marcando el valor de su salario. Nosotros nos vamos a concentrar justamente en tres aspectos, ¿ya? En los salarios, en los precios y en el desempleo. ¿Ya? Tres cosas: salarios, precios y desempleo. ¿Ya? Salarios, precios y desempleo. Aquí en la ecuación 7.1 están los tres y hay una variable más, ¿ya? Que ahorita vamos a ver de qué se trata esa variable Z. La primera, salario, sería W, ¿no? Precios, aquí un P con una E que ahorita vamos a explicar, P, pero el P ya viene de precio, y la E es en realidad el precio esperado. La letra U que está aquí va a medir la tasa de desempleo, ¿ok? La tasa de desempleo. Entonces, y la letra Z, que va a ser una variable residual, van a ser otras variables que de alguna manera van a poder influir en la fijación de salarios, ¿ya? Concretamente, acá en Blanchard, tratan de hablarnos de Z, ¿no? Entonces, de Z acerca
del seguro de desempleo, ¿no? Entonces, eso no existe en el Perú, por si acaso. Pero en Estados Unidos sí, ¿no? Que se refiere cuando una persona se queda sin trabajo, entonces el gobierno norteamericano le paga, ¿no? Le paga, por eso es un seguro de desempleo. Y que lo entenderemos aquí en Z, ¿no? Ok. Reitero, acá en Perú eso no existe. Entonces, ¿qué nos quiere decir la ecuación 7.1? Nos va a decir que ese salario nominal, que es es el tema donde nosotros estamos viendo qué cosa es lo que determina el salario, la primera variable que estaría influyendo en ella sería el precio, obviamente de manera directa. Y tiene que ser el nivel esperado de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, un trabajador va a querer que le paguen más, ¿no? O va a querer hacer un contrato más alto. A ver, un momentito. Ya, ok, ya, ya. Te regreso. Ya. Entonces, si uno espera o tiene la expectativa de que, como esto se hacen a través de contratos, si uno espera que el precio sea más alto, entonces también querrá fijar un salario más alto, ¿no? Entonces el salario nominal agregado estaría en correlación directa o relacionado directamente con el nivel esperado de los precios, que es PE, ¿no? Si el precio esperado es más alto, entonces el salario nominal solicitado obviamente tendría que ser también más alto. Ya, muy bien. Por eso por un lado. Pero además de eso, este salario va a depender también de la tasa de desempleo. ¿Qué quiere decir eso? Y acá ya nos ponen signo negativo. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ver por la lógica, ¿no? Si la tasa de desempleo es más alta, o sea, si la tasa de desempleo es más alta, quiere decir que hay más desempleados, el nivel de salario será, dice, más bajo, relación inversa. Obvio, ¿no? Entonces, si hay mucha gente buscando trabajo, bastante desempleado, pues la presión al salario nominal sería la baja. O al revés, si la tasa de desempleo es baja, es reducida, el nivel de salario nominal va a ser más alto. También tiene sentido porque si hay bajo nivel de desempleo, entonces hay poco de dónde negociar para los nuevos trabajadores. Entonces le da más poder al trabajador y obviamente mayor nivel de salario. Relación inversa, tasa de desempleo. Entonces recordar que cuando la tasa de desempleo sea alta, entonces el nivel de salario nominal sería bajo. O al revés, ¿no? Si la tasa de desempleo es bien baja, el nivel de salarios es alto. Por eso las economías, cuando están produciendo bastante, cuando les está yendo bien, ¿qué es lo que ocurre, no? Eso al generarse mayor producción, obviamente también la tasa de desempleo se reduce. Y como las empresas están produciendo bastante bien, muchas veces quieren buscar trabajadores, pero ya están trabajando, entonces la tasa de desempleo es baja. Si la tasa de desempleo es baja, entonces el salario nominal tendría que ser alto. O sea, en resumen, ¿no? Cuando está creciendo una economía bastante bien, por lo general los salarios nominales tienden también a aumentar. Entonces, la relación inversa entre salario nominal y tasa de desempleo. Por otro lado, la variable Z, que como dije, en economías desarrolladas como Estados Unidos se presentan este tipo de situaciones, pero en el caso peruano no existe. Pero razonemos el caso norteamericano. Entonces, mira, imagínate que este nivel de este seguro de desempleo
este monto que les pagan a ellos, ¿no? Empiece a subir, ¿no? Entonces va a empujar, obviamente, a que el salario también aumente, ¿no? Porque un norteamericano no se esforzaría, ¿no? Y en encontrar trabajo y que ese trabajo que él pueda conseguir tendría que estar por encima de los niveles de pago que le da el seguro de desempleo. A ver, en todo caso, si el pago que recibe por el seguro de desempleo es bajo, Z es bajo, entonces obviamente él podría también pagar algo menos. Pero si empieza a presionar hacia la suba el monto que paga el seguro de desempleo, entonces muchos no estarían tan motivados a trabajar por un salario que esté por debajo de lo que te paga el seguro, sino más bien querrían siempre el salario W tendría que estar mínimamente igual a Z, pero en realidad por encima de Z. Entonces, esa es la relación, ¿no? Si el seguro empieza a pagar más, pues el salario nominal tendría que pagar más. Entonces, tengamos en cuenta esta ecuación 7.1, donde, como dijimos, en resumen, el salario nominal va a depender directamente del precio, de manera inversa de la tasa de desempleo y de manera directa del seguro de desempleo. Con esto estábamos viendo la determinación de los salarios. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de los precios, ¿ya? Vamos a hablar de los precios. Tenemos que recordar en primer lugar, acá hay una función de producción donde N obviamente te está describiendo el nivel de trabajo, ¿no? N, no se hace de otra manera, ¿no? Y Y el nivel de producción. ¿Y qué viene a ser A? ¿No? Entonces, si recordarás las funciones de producción que eran más complejas, las que has llevado en microeconomía y que obviamente más adelante lo vamos a volver a retomar, pero por ahora no. Ahora solamente estamos analizando un factor que es el trabajo, ¿ya? Que en este caso va a ser N. Sabemos que hay más factores, pero no, por ahora no, solamente sería N. Entonces, si tú recurrieras a tus derivadas para encontrar la productividad marginal del trabajo, entonces a esta ecuación Y igual a A por N, si le aplicaras una derivada, el resultado, ¿cuál sería, no? Derivar Y respecto a N. Derivar Y respecto a N es la productividad marginal del trabajo, cuyo resultado sería igual A, la letra A. Entonces, ¿A qué viene a ser? Viene a ser la productividad marginal del trabajo. Pero no solo eso. ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de la productividad marginal de trabajo, seguro te acordarás de la ley de rendimiento decreciente, todas esas cosas, ¿no? Que se estudiaron en microeconomía. Pero también no solamente se encontraba la productividad marginal del trabajo, sino del producto medio. ¿Y qué cosa era el producto medio? No era sacar la derivada con respecto al factor, sino dividir el producto entre el factor. Entonces, si nosotros dividimos Y entre N y la ecuación AN entre N, nos vuelve a dar ¿qué cosa? Que el producto medio sería igual a A. En este caso, en esta ecuación, entonces tenemos dos conclusiones, ¿no? Una, que A es el producto marginal de la función de producción que estamos viendo o el producto medio. En ambos casos, producto medio o productividad media, producto marginal o productividad marginal, en ambos casos lo que A está midiendo es la productividad. ¿La productividad de quién? Del trabajo. Y hace un rato estábamos hablando de la productividad. En el libro, para
para no complicar o para tratar de un poco facilitar el análisis, va a suponer que la letra A es uno. Y si A es uno, entonces quiere decir que la productividad es uno, ¿no? Que quiere decir que cuando se incremente un trabajador, va a incrementar la producción en una unidad, ¿no? Por eso es que Y va a ser igual a N. Pero pero justo por el hecho de que A es uno, ¿verdad? Entonces, cada vez que aumentes uno, agregará uno también a Y. Por eso es la productividad marginal o productividad media. Ahora, ¿cómo, cómo se le paga, cómo se le paga a a un trabajador, ¿no? ¿Cómo se le paga? Se le paga, recordarás, en, en, en microeconomía, ¿no? Lo voy a poner acá mejor. Voy a ponerlo. Ah, no, acá, a ver, un segundito. En la pantalla mejor. Cuando tú tenías esta productividad, que podía ser la productividad marginal o productividad media, que lo va a poner del trabajo, ¿no? En este caso, tenía que ser igual a qué, ¿no? ¿Te acuerdas la condición de contratación de trabajo? O sea, la gran pregunta en microeconomía era, ¿hasta qué momento se debe de contratar un trabajador? ¿Hasta qué momento debemos de trabajar? Eh, Ahora, esta productividad marginal de trabajo de N es A, ¿no? Es A, que la voy a poner acá, A. A es la productividad marginal del trabajo o el productividad media del trabajo, ¿no? Y como regla de optimización o de contratación, en un mercado perfectamente competitivo, deberías tener qué cosa? Que el valor de la productividad marginal de trabajo debería ser igual a que al costo real de lo que se trabaja, ¿no? Que vendría a ser esto, el W, el salario real. Por eso tú recordarás que cómo se contrataba, cómo se pagaba o cómo se encontraba el salario, recordando microeconomía, era que el salario tenía que ser igual a qué, al precio por la productividad, por la productividad marginal del trabajo. Esta era la condición, ¿ya? Esa era la condición. Solo que aquí no vamos a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esta productividad marginal de trabajo se llama A, ¿no? Entonces, en realidad, esto debería quedar que W es igual al precio por la A, por la letra A, que esa letra A que encierra, que es el coeficiente de la función de producción, pero es la productividad marginal, o sea, es el precio por la productividad marginal del trabajo. Pero este A, estamos suponiendo que va a ser ¿cuánto? 1, o sea que el valor de la productividad es 1. Y si fuera así, si A es 1, entonces, obvio, que el salario debería ser igual a P. Pero eso ocurre cuando y en qué momento. Solamente, a ver un ratito. Esto pasaría, esto ocurriría en un mercado
perfectamente competitivo, ¿no? Esto ocurriría en un mercado, vamos a ver acá, vamos a escribir más rápido. Esto pasaría en un mercado, ¿no? Perfectamente competitivo, ¿no? Acá debería ocurrir esto, como digo, en un mercado, ¿no? Perfectamente competitivo, ¿ok? Eso es lo que pasaría en un mercado perfectamente competitivo. Ya. Pero este libro, como había anotado en clase, es un libro keynesiano. Es un libro que, que no cree mucho en los mercados perfectamente competitivos. Entonces, él va a decir, no, 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 en un mercado, en un mercado no competitivo, no competitivo, obviamente en el mercado laboral, ¿no? Mercado laboral no competitivo, el, ese salario no va a ser igual al precio, no va a ser igual. ¿Ya? Entonces, de ahí que ocurre esto de acá. ¿Ya? De ahí que ocurre esto de acá. Esto de acá. Mira, este es el precio y este es el salario. Este es el precio y el salario. Pero aquí hay una M, ¿no? Acá hay una M. Esta M es un... ahí te voy a decir la importancia de esa M. Tú sabes que en los mercados competitivos, cuando estudiabas, en el corto plazo podría haber un margen de ganancia, pero en el largo no, ¿verdad? Y hemos dicho que aquí ya estamos en el medio plazo, así que ya ese margen debería haber desaparecido en un mercado competitivo. O sea, ese margen de beneficio, o que en otros libros le llaman ese M de markup, ¿no? Así le escriben markup, ¿no? Ese markup que es este de acá es un margen de beneficio, donde obviamente el precio no va a ser igual al salario nominal. Ahora, ¿quién va a ser más alto? Si te das cuenta, a ver, si M fuera cero, si el margen fuera cero, pues lo que cobre de precio sería igual al salario. Pero eso no va a ser así, ¿no? Entonces, el margen te va a indicar cuánto más, ¿no? Vamos a suponer que el margen sea 0,5, ¿ya? El margen sea de 0,5, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si el salario fuera 100, entonces, ¿cuánto debería ser el precio? Si esto es 0,5, entonces 1,5 por 100 sería 150. O sea, yo te estoy diciendo que si el margen es 0,5, prácticamente 50 es como una tasa, ¿no? Tú has visto las tasas 1 más I por algo, ¿no? Esto es más o menos lo mismo, ¿no? 1 más I, en vez de ponerle I, es M, el margen. Esta M es como una tasa que capitaliza, ¿no? Obviamente el pago del salario. En este caso, si yo estoy diciendo que el margen o el markup o el margen de beneficio es 0,5, estoy diciendo que es 50% más de lo que obviamente es el salario. Por eso dije, si el salario es 100, tú multiplicas por 1 más 0,5, o sea, 1,5. 150 sería el precio. Si M fuera 0,2, 20%, ¿no? Sobre de margen, es un margen de beneficio. Entonces, salario, asumiendo que es el único costo, ¿no?
fuera 100, entonces sería por 1,2. 100 por 1,2 es 120. El precio sería 120. Entonces, de esta manera estás encontrando el precio, ¿ok? El precio sería parecido al salario, solo que ese salario está ajustado por un margen de beneficio, 1 más M, ¿ok? Ya, hasta ahí. Ahora, acá el libro te hace también un supuesto. ¿Ya? Hace un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? ¿No? El supuesto que hace es que el precio va a ser igual al precio, no, al precio esperado, perdón, es igual al precio. ¿Ya? Entonces no, en realidad tiene más sentido y es más realista el tema el tema este de precio esperado, pero se va a trabajar con ese supuesto, ¿ya? Que también, bueno, en el libro te explica la razón, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Hace un rato, vamos a ir por dos lados, ¿no? Por dos lados. No te vas a confundir porque mira, voy a un poco regresar para que te des cuenta. Aquí estamos viendo cómo se fijaban los salarios, cómo el precio esperado influía en el salario, ¿no? Para la determinación del salario, cómo la tasa de desempleo influía en el salario y cómo el seguro de desempleo influía en el salario. O sea, todo era en el salario, en el salario. Y acá, ¿qué acabamos de hacer? Todo lo que influye en quién, en el precio. ¿Ya? Entonces, ¿quién está influyendo en el precio? Obviamente depende del salario nominal, pero en realidad depende más que el salario nominal, porque el salario nominal se va a fijar de acuerdo a la productividad, de ese margen de beneficio, ¿no? Si el margen de beneficio es más alto, o sea, mejor dicho, el precio va a estar relacionado directamente con quién, con el margen de beneficio, ¿ok? Entonces, no te vas a confundir. Por un lado, reitero, estábamos viendo acá qué cosas fijaban el salario, qué es lo que lo determinaba. Y por este lado, qué determina a los precios, qué determina a los precios. Así que vamos a regresar a lo que hace un ratito estábamos viendo, a esa determinación de salarios, ¿ya? Que esa es la ecuación, mira, 7.1. Acá en 7.1 teníamos al precio esperado, pero ya no estamos poniendo eso, estamos poniendo que el salario va a estar influido por el precio y por esos factores que son la tasa de desempleo y el seguro de desempleo. Ahora, si esa ecuación, que es la ecuación de salario, la dividimos entre el precio, que antes era el precio esperado, entonces, ¿qué estaríamos hablando, no? De que el salario real, recordemos que acá todo en economía lo estamos analizando en términos reales, ¿ya? En términos reales. Y para hablar en términos reales se tiene que dividir entre el precio. Entonces, no nos interesa, sí, pues que no nos interesa el salario nominal en sí, nos interesa el salario real. Y obviamente entonces yo ya voy mencionando que mi salario real va a estar, va a tener una relación inversa también, obviamente, va a tener una relación inversa con quién o entre quién, mira acá. Entonces, cuando U, por ejemplo, cuando aumente la tasa de desempleo, ¿qué diré? Que el nivel de salario disminuirá, el salario real, si es que la tasa de desempleo aumenta. O al revés, ¿no? Si la tasa de desempleo disminuye,
entonces el nivel de salario real aumentará. Cuando la tasa de desempleo, claro, entonces yo sé que muchos dirían, oye, qué excelente esa situación, ¿no? O sea, este, cuanto menos desempleo haya, entonces el poder de compra del salario será mayor, el salario real aumentará. Bueno, y también podemos ajustar esto. No se quiere, espérense, es que quiero cambiar esto acá. A ver un momento. Ay, ahora sí. Ya está, listo, ya lo recuperé. Ok, entonces ya tenemos eso. Y mira, regresamos a la ecuación de precios, que era esta de acá. Ya, que era esta ecuación de precios, ya que la voy a escribir acá arriba, ya. Mira, que es esta misma. Hemos dicho hace un ratito cómo se determina el precio. El precio se determina igual a qué, ¿no? Partiendo de este salario, ¿no? Por uno más el margen, ¿no? En un mercado, en mercados que no son competitivos, por eso tiene ese margen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Esta P, mira, lo que está haciendo es partiendo ahí y luego dividiendo ese precio entre W igual a uno más esto de acá, ¿no? Como que no nos acostumbramos, ¿no? Pero es mucho mejor que esto es lo que en realidad hemos obtenido, ¿no? Pero si tomamos la inversa de todo, llegamos a esta ecuación que pareciera, a ver, ahí pareciera que es la ecuación de salario, no te vas a confundir. La ecuación de salarios es esta de acá, W sobre P en función de la tasa de desempleo. Y esta otra ecuación, que es la de precios, que depende del salario y del margen, le estamos dando la vuelta, pero también aquí está apareciendo W sobre P en función de uno sobre uno más M, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir, no? Pero esta no es la ecuación del salario, ¿ah? Esta es la ecuación del precio. ¿Ya? Ahora, esto es una variable fija, porque solo depende de M. Obviamente, ¿no? Si M se mueve, vamos a suponer acá que si M aumentara, ¿no? ¿Qué le pasaría entonces al salario real, ¿no? Si es que M aumenta. En realidad, este W con P es una proporción que nosotros ya sabemos que por lo general el precio es mayor al salario, ¿no? Entonces, si aumentara el margen de beneficio, tú dirías acá, con esta te darías cuenta, ¿no? Si aumenta el margen de beneficio, digamos estoy en 20% del margen, aumento a 50, obviamente el precio va a ser mucho mayor que el salario. Pero ¿cómo lo entenderíamos acá? Si aumenta el margen, yo sé que el precio aumenta mucho más que este salario. Pero la razón salario con precio, pues esta razón salario-precio disminuiría, ¿no? Claro, ¿por qué va a disminuir? Porque tú sabes que cuando aumenta el margen, el precio aumenta mucho más. Y entonces el salario real caería. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos ahí? La ecuación de precios. Ya tenemos dos ecuaciones, por si acaso. Primero, la ecuación de salarios, que ya le hemos visto como salarios reales. Y acá la ecuación de precios, pero cuidado con eso, la escribimos como si fuera salario real,
pero en realidad está dependiendo del margen de beneficio, ¿no? Que es la que determina ese margen, ese precio. Ahora podemos hablar justamente de esas dos ecuaciones, ¿no? Que va a ser la ecuación de precios, que es esta ecuación de precios, ¿no? Esta ecuación de precios que está acá, que hace un ratito le hemos hecho, esta que es una línea totalmente horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque es horizontal, ¿no? La ecuación de precios, ¿no? La ecuación de precios, mira, vamos a por acá ya. No me deje escribir esto. Vamos a poner acá. A ver. Sí, vamos a poner acá. Tenemos la ecuación. Primero la ecuación de salarios, ¿ya? La ecuación de salarios. Que aquí le ha llamado BWS, ¿no? BWS. ¿Cómo es la ecuación de salario? Ya de manera resumida, ¿no? La ecuación de salarios, ¿qué era? Era este BW sobre P, salario real, igual a qué? A F de la tasa más la Z, ¿no? Esa es la ecuación de salarios, donde acá tiene una relación inversa y esta una relación positiva. Por un lado tenías la ecuación de salarios. Por otro lado, ¿qué tienes? La ecuación que acabamos de hablar, la ecuación de precios, que le está llamando acá PS, la ecuación de precios. Y esta ecuación de precios, dijimos que no hay que confundirse, aparece también como un W sobre P, ¿verdad? Porque lo hemos invertido, ¿no? Y esto era igual a 1 sobre 1 más el margen. Ya, tenemos los dos. No son iguales, por si acaso, ¿ah? Definitivamente la explicación no es igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el equilibrio, ¿no? Vamos a buscar el equilibrio. Y para buscar ese equilibrio, que es justamente acá, salarios reales y desempleo de equilibrio. Entonces, salarios reales. En este eje ponemos los salarios reales. En este eje, en el eje superior. Y en el eje horizontal ponemos la tasa de desempleo, ¿no? La tasa de desempleo. Entonces, en los dos ejes. Eje horizontal, la tasa de desempleo. Eje vertical, salario real. Tenemos los dos, ¿no? Por un lado, salario real, desempleo. Pero queremos en equilibrio. Entonces, en equilibrio, ¿qué hacemos? Vamos a igualar, ¿qué cosa? El BWS con el PS. La ecuación de salarios con la ecuación de precios. ¿Cuál es la ecuación de salarios? Esta de acá, ¿no? Claro, tú dices WP, WP. Claro, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, en realidad tenemos la siguiente igualdad, ¿no? A ver, un ratito, acá. Tenemos la siguiente igualdad, que este salario, que es lo que queremos que sea igual a quién? A esta F de UZ, y a la vez tiene que ser igual a quién? A 1 sobre 1 más M. Ya, pero acá no te vas a confundir, pues, en esta partecita, que es justo la que está acá en este extremo, ¿ya? Acá en esta parte, ¿no? Cada uno era igual al salario, ¿no? Cada uno es igual al salario. Ahora, aquí no te vas a confundir. ¿Cómo voy a graficar a la ecuación de precios? Fija. ¿Por qué?
porque estamos asumiendo que el margen no va a cambiar, ¿ya? Que el margen no va a cambiar. Y no va a cambiar, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a suponer que el margen es constante, entonces la ecuación de precios no cambiaría y sería una línea totalmente horizontal como se ve aquí de color gris. En cambio, la ecuación de salarios es distinta porque es una ecuación que depende mucho de la situación de desempleo. Y el desempleo es pues una variable que sí se va moviendo, ¿no? Que puede aumentar o puede disminuir y que está relacionado con el salario real de manera inversa. Por lo tanto, la gráfica de la ecuación de salarios tendría que ser con pendiente negativa, ¿no? Por esa misma razón. Cuando ambos se igualen aquí, o sea, esto lo que está ocurriendo es en el punto A, ¿verdad? En el punto A, que está acá, ahí ocurre que la ecuación de salarios, ¿no? La ecuación de salarios, que este es WS, es igual a la ecuación de precios, ¿no? PS. ¿Y qué encontramos? Obviamente, si despejamos, dadas las ecuaciones, vamos a encontrar algo muy interesante, que justamente es lo que quiero resaltar, una U sub n. Esta U sub n le vamos a llamar nosotros la tasa natural de desempleo. Ya, U sub n va a ser la tasa natural de desempleo. Esa tasa natural de desempleo es una tasa de equilibrio. ¿Y cuál sería entonces el valor del salario real? Señor, el valor del salario real, usted lo va a encontrar ¿cómo? Con la ecuación, a través de la ecuación de precios, ¿no? Entonces, esta ecuación de precios, tú tienes 1 sobre 1 más M. Tienes el margen, basta que te den el margen, ya tienes el valor del salario. Y si te dan el valor del salario real, pues entonces tú ya puedes encontrar cuál sería tu tasa de desempleo. Y en este caso, la de equilibrio sería la tasa natural de desempleo. ¿Ok? Ya estamos a punto de acabar. Y como todo, la gran pregunta es, ¿no? Estas curvas o estas ecuaciones de precio y de salarios pueden cambiar, pueden movilizarse. La respuesta es sí, ¿no? Veamos esos cambios entonces. Recordando siempre de qué depende cada uno, ¿ya? Recordando de qué depende cada uno. Veamos acá. Habla de las prestaciones por desempleo. Ya, solamente para hacerte el recuerdo, ya, solo para hacerte el recuerdo. Entonces vamos a hablar de la ecuación de salario, pero obviamente en un sentido de salario real, que sería este WP, que estaría en función de la tasa de desempleo y de Z. ¿Cómo habíamos graficado? Y que obviamente este es WS, ¿no? WS. Estábamos acá, ¿no? Partiendo de este punto A de equilibrio, como hace un rato, con una U sub n, ese es el punto de partida, pero acá, ¿qué te dice, no?
las prestaciones por desempleo, un aumento de las prestaciones por desempleo. O sea, te está hablando, ¿qué pasa si es que la otra variable Z aumenta, que son las prestaciones por desempleo? Acá en el gráfico solamente tienes en el eje vertical el salario real y en el horizontal la tasa de desempleo. Si aumenta Z, obviamente, habíamos dicho la relación era así, ¿no? Con tasa de desempleo es inversa y con Z es directa. Entonces, si aumenta Z, pues la función se va a desplazar. Entonces, esta función de salario, W se le pondré, se irá también hacia arriba porque tiene una relación directa, ¿no? Entonces, es lo que pasa, ¿no? Entonces, la ecuación de salario se va hacia arriba porque es lo que hay que medir. Y obviamente, eh, al mismo nivel de tasa no podría, estaría desequilibrado, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Al final nos vamos a tener que ir a este nuevo punto de equilibrio, que es A', ¿no? Donde finalmente tú tendrías una mayor tasa de desempleo, ¿no? Dado que el salario real no ha cambiado en realidad, ¿no? Ojo, no te confundas acá cuando aumenta Z, ¿no? Hay una presión porque el salario sea más alto, pero mientras que las condiciones del margen de ganancia no cambien, entonces lo que se va a producir es que se genere mayor desempleo, ¿no? Porque obviamente, como te dije yo hace un momento, cuando aumentan las prestaciones por desempleo, lo que va a ocurrir es que algunas personas, imagínate, ponle, a ver, ponle 1000 que fuera que fuera 1000 la tasa de prestación, ¿ya? Y que el salario real mínimo, estamos hablando todo en términos reales, hubiera sido, ¿qué te digo? 1200. Y de pronto la prestación sube, ya era 1000, ¿no? A 1100. Entonces mucha gente dirá, pues de 1100 a 1200, prácticamente, mejor dicho, el de 1200 ya no se va a ver tan motivado para continuar trabajando, porque prácticamente estaría ganando casi igual. O sea, él trabajando estaría ganando casi igual que lo que estaría pagando la prestación que ahora ha sido elevada, ¿no? Y lo está elevando casi a su nivel del cual él trabaja. Entonces, a ver, razonablemente, pues, trabajar o ganar, mejor dicho, casi igual con un sueldo de un trabajo activo, con horas de trabajo, que estar desempleado y que te estén pagando casi lo mismo, bueno, creo que la opción va a ser de repente quedarte desempleado y que tú puedas ganar más, ¿no? O ganar igual, no importa, pero sin trabajar. Por eso es que la tasa de desempleo aumenta. ¿Ok? Esa es la idea. Veamos al último punto, jóvenes. Ahora vamos a ir para el otro lado de la ecuación, ¿ya? Para el otro lado de la ecuación. Y vamos a analizar, vamos a recordar la ecuación de precios, ¿no? La ecuación de precios. La ecuación de precios. La ecuación de precios. Ya, ok. La ecuación de precios es la siguiente, ¿no? También es esto, W sobre P igual a 1 sobre 1 más M, ¿no? Sabiendo que el margen es el que hace
que haya una diferencia entre salario nominal y precio, ¿no? Pero al final ellos marcan el salario real. Entonces, esto lo habíamos visto de otra manera, ¿no? ¿Te acuerdas? Te voy a hacer recuerdo acá. Esto habíamos visto, en realidad, de dónde salió todo esto, ¿no? Esto salió de esto de acá. Precio igual a 1 más el margen por el salario, ¿ok? Para que te acuerdes ya. Pero estamos trabajando con este, y que es la curva PS, ¿ya? Ok. Entonces dice, ¿qué va a pasar? Aumenta el margen, es decir, esta M aumenta. Aumenta el margen, ¿no? Si aumenta el margen, acá en esta ecuacioncita, ¿qué es lo que va a generar, no? Si este margen aumenta, ¿no? Entonces los precios van a aumentar. Y si los precios aumentan, entonces, ¿qué le va a pasar a la relación salario-precio? Va a bajar. Eso es lo que va a pasar. Conclusión. Dijimos que cuando aumenta el margen, lo que va a ocasionar es que este salario real se vaya abajo. Es decir, que la curva PS va a irse hacia abajo. Y mira, acá tienes, partimos de acá de A, con un salario real fijado en 1 sobre 1 más M. ¿No? Este es el punto inicial, ¿ya? Y aquí tenemos la tasa natural, que estamos en equilibrio. Y de pronto sube M. Ah, sube el margen. Sube el margen. Si sube el margen, ya hemos analizado acá que la curva PS se va hacia abajo. Aquí, como dice acá. Baja. Cae. Cae el salario. Ahora sí cae el salario real. No es que aumenta el margen. El precio está más alto. Los salarios, puedes suponer, nominales, puedes suponer que están igual. Cae, baja. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir, no? Otra vez se va a generar el desempleo, ¿no? El desempleo. La tasa natural de desempleo se va a incrementar, el nivel de salario real va a reducirse, ¿no? Y vamos a llegar al punto A, ¿no? Al punto A. Y tiene lógica, ¿no? Porque mucha gente, si van a bajar el precio, pues tu poder de compra se va a ir al piso. Entonces, la pregunta sería, qué sentido tendría para, este, para poder continuar trabajando, ¿no? Y sería menor, ¿no? Menor, o perdón, mayor la tasa de desempleo, ¿no? Agravaría también la situación. ¿Listo? Esos han sido los puntos más importantes de este capítulo sobre el mercado laboral, el mercado de trabajo. Y también mencionarte que este capítulo va a ser evaluado la siguiente semana a través de un control de lectura. Por lo cual te sugiero que te pongas a estudiar y a revisar. Nada más.